Muy buenas tardes a todas y todas las personas aquí presentes. Le saluda Carlos Mario Moreno. Yo soy miembro del comité principal de la Red Colombiana en Filosofía de la Religión. Y bueno, les doy la bienvenida una vez más a esta última bueno, la cuarta y última sesión del taller del camino al camino, una introducción filosófica al Tao, a cargo del profesor Felipe Cuervo, que es profesor de filosofía en la Universidad del Bosque. Agradecemos a todos por llegar hasta esta última sesión. Recuerden que este taller va a ser certificados de asistencia, por tanto les pedimos que desde ya que comenzó la grabación pueden escribir sus nombres completos en el chat para que quede registrada su asistencia. Las personas que han asistido a 3 de estas 4 sesiones pues van a recibir por correo electrónico su certificado de asistencia, bueno, ya en la segunda semana de enero, ojalá. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida y bueno, profesor Felipe tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Un segundito, busco comparto la pantalla. Es aquí. Listos. Perdón. Listo. Entonces, ahí deben estar viendo la presentación. Entonces, esta cuarta parte de esta cuarta sesión va a estar dedicada a Liezi, que es de los tres clásicos taoístas, ¿no? El Lao Tzu, el Zhuangzi y el Liezi. El Liezi es sin duda alguna el menos conocido en Occidente. Creo que hay una traducción a español completa, creo. Me parece haberla visto. Creo que completa solo hay una en inglés, la de Angus Graham. Hay otro para de Lionel Giles, hay pedacitos, pero bueno, el caso no es como el Lao Tzu, que hay centenares de traducciones probablemente, o el Zhuangzi, que no habrá centenares, pero decenas hay, por lo menos en inglés, francés, alemán. El Liezi rara vez se traduce, rara vez se discute, rara vez se menciona. En parte, eso se debe a un hecho histórico, ¿no? Si bien Liezi como personaje ya aparece en el Zhuangzi, con frecuencia aparece, es bonito, en este texto lo vamos a ver, él en algún momento habla de cabalgar el viento, y esa es la imagen que en la época clásica del taoísmo se asociaba con Liezi, era el maestro que cabalgaba el viento. El texto que tenemos, si bien la figura aparece desde la época más temprana del taoísmo, una figura semi-mitológica, el texto realmente, el consenso es que el texto fue escrito no en el siglo tercero o cuarto antes de Cristo, como los otros dos, sino en el siglo tercero o cuarto después de Cristo. Esto es pues, 600, 700 años, 800 tal vez en el caso más extremo, serán unos 600, 700 años más tarde. Ahora, también es un texto que tiene un cierto carácter de reciclado, ¿no? Mucha gente habla no del autor del Liezi, sino del editor. Y hablan del editor porque es un texto que, tanto así que hay pedazos, párrafos o versos que están tomados de textos que conocemos, el Zhuangzi y el Lao Tzu. También hay otros que por su naturaleza parecerían ser pasajes de un autor de otros clásicos de los que no tenemos noticia, pues, probablemente sean muchos los textos que se perdieron. Y además, curiosamente, parece que el mismo editor pasó por etapas, ¿no?
el libro tiene 8 capítulos, 7 de los cuales, del 1 al 6 y el octavo, son muy coherentes en su visión del taoísmo. Y eh, el séptimo es uno de los textos con más claramente hedonistas de la filosofía antigua china, que atribuye a uno de los primeros sabios taoístas de cuyas obras no tenemos ninguna noticia. Y es posible, al parecer, ¿no? Hay quienes sospechan que en ese capítulo, en el capítulo séptimo, el capítulo hedonista, eh, hay restos que dan de las pocas citas que podemos atribuir a ese lejano sabio taoísta, al primero de los filósofos taoístas, según las historias de la filosofía china más tradicionales, pero es claramente un texto de relativa pobreza en términos filosóficos, ¿no? Es un texto plano, es un texto con argumentos simplones, ¿no? Y en cambio los otros textos los otros capítulos son un poquito más sofisticados. Entonces parecería que estamos frente a un texto editado y editado por alguien que en alguna medida fue madurando filosóficamente, ¿no? Fue refinando su capacidad de construir posiciones coherentes, ¿no? Fue admirando teorías filosóficas un poquito más complejas, ¿no? Porque es que el hedonismo es casi adolescente. El hedonismo, no el hedonismo en general, sino el hedonismo que presenta en este texto. Entonces, es un texto curioso en esa medida, el Lied Zi. Por otro lado, tiene algo que para algunos es una ventaja y algunos es una desventaja. Y es que es el texto, sin duda, menos metafísico de los grandes textos taoístas, ¿no? Yo aquí les escogí un pedazo relativamente metafísico, pero como se darán cuenta, la metafísica del Lied Zi es más oscura que las de los textos los dos textos que vimos en las sesiones pasadas. Es más oscura, es más enredada, le queda a uno la sospecha de si él realmente está entendiendo, ¿no? Le queda una vaga sensación de esta persona oyó algo que plasmó, pero que tal vez no terminó de entender, ¿no? No separó bien la metáfora del argumento, el chiste del no. Eh, entonces, en ese sentido, eso tal vez explique por qué es un texto menos estudiado por filósofos, ¿no? Metafísicamente es muy poco rico y cuando trata de tener estos pasajes argumentativos prolongados o esas exploraciones metafísicas prolongadas, se enreda. Eh, pero, como a cambio, es tal vez el texto más claro en términos prácticos. ¿Vale? Es el texto que le da a uno los ejemplos más claros de así se vive como taoísta. Esta es la educación de un filósofo taoísta, ¿no? Estos son los sistemas que usa un pensador taoísta para enfrentarse al día a día. Y en esa medida tal vez es un texto más rico, es más amigable, ¿no? Porque con el Chuang-Tzu y el Lao-Tzu, ahí vimos esta presentación de gigantescos sistemas metafísicos, éticos, eh, pero a lo mejor en la práctica siguen teniendo un no se quede demasiado abstracto, ¿no? No sabe uno cómo ponerlos en práctica. El Lied Zi, por el contrario, mmm, de entrada se presenta casi que como una serie de ejemplos de, tiene esta situación, reacciona así, esta reaccione, para bien y para mal, ¿no? Tiene ejemplos del que lo logró y el que no. Eso por un lado. Por el otro, vale la pena mencionar del Lied Zi que evidentemente ha habido un cambio en la relación con otras escuelas filosóficas. Yo les había mencionado que tanto, no, en Chuang Tzu con frecuencia aparece la figura de Confucio, a veces como un sabio, pero a veces como el necio, ¿no? Hay capítulos del Chuang Tzu que son una sostenida burla contra Confucio. Y cuando vimos el Lao Tzu, el Tao Te Ching, perdón, yo les fui mostrando algunos versos que uno podría leer como burlas o alusiones burlonas y otros como claras críticas a la postura taoísta. El Lied Zi, en cambio, probablemente porque es un texto más tardío y un texto de la época en que tras la consolidación del imperio chino ya se ha establecido
el confucianismo como la filosofía oficial. No tengan en cuenta que después de los Qin y los Han, al puro principio, las primeras dinastías chinas, el confucianismo se volvió la filosofía de Estado, ¿no? Que uno para llegar a tener posiciones públicas en el gobierno tenía que pasar unos exámenes que eran sobre los clásicos del confucianismo, ¿no? Y mientras más alta la posición de un servidor público, mejor tenía, más sofisticado tenía que ser su conocimiento del confucianismo, no de la filosofía, no, el confucianismo, ¿no? Entonces, estamos en una época en que criticar el confucianismo de frente, ¿no? Pararse frente al confucianismo, burlarse, no, criticar, bueno, sí, criticarlo frente y burlarse de Confucio, pues era una movida muy desafortunada, ¿no? Era burlarse del sabio oficial del Estado, que ya estaba empezando a adquirir todas las tonalidades religiosas y místicas que tiene la figura de Confucio hoy en día. Entonces, este es un texto en que hay críticas contra el confucianismo, mucho más veladas. La forma en que se presenta Confucio siempre está llena de admiración y muchas veces, probablemente para disimular un poco lo que está pasando, es la figura de Confucio el que critica el confucianismo. ¿No? Entonces, esto es como para que nos ubiquemos que estamos frente a un texto muy distinto, ¿no? Si así lo quieren, uno puede considerar el Liezi casi como el manual de divulgación del taoísmo, sí, el manual de divulgación práctico del taoísmo, ¿no? Y un texto que captura mucho del taoísmo antiguo, en especial en comparación con otros textos taoístas que se empezaron a escribir en ese momento, como los comentarios de Wang Pi al, eh, al, eh, al Tao Te Ching y cosas por el estilo. No, es un texto mucho más puro en un cierto sentido, más puro en términos filosóficos, todavía no permeado por el taoísmo como religión, pero sí un texto que ya no es el fruto de esa etapa de activo fermento intelectual y preocupación metafísica que era la temporada del florecer de las 100 escuelas, ¿no? Este es un texto más aterrizado, si así lo quieren ver, para bien o para mal. Y entonces, la sesión de hoy va a tener que ver justamente con ese punto, va a tener que ver con hacernos una idea de cuál era la práctica taoísta. Pero bueno, como siempre, no le puse el nombre, este poema, como todos los demás, de Li Pai, arranquemos por ahí. Entonces, y esto no debe decir turbe, sino turba. La turba de aves vuela alto y desaparece. La nube huérfana va sola y serena. Nos miramos uno al otro sin cansancio. No queda sino el monte Jingting. Este monte es el uno al otro, ¿no? Se me olvidó ponerle el título al poema también. El poema se llama Mirando al monte Jingting, ¿no? Entonces, este es un poema, mutuamente se refiere al poeta y el monte, ¿no? Al poeta mirando al monte hasta que el poeta se desvanece, ¿no? La identidad, la individualidad del poeta se disuelve en la identidad del monte que está contemplando. Bueno, empecemos entonces con este primer fragmento de El Liezi. Como siempre, las traducciones son mías, con deuda a las traducciones de Giles y de Graham. Entonces, Yangtze dijo, con cuánta justicia entendían los antiguos la muerte. El beneficiente descansa en ella, el que no lo es se rinde a ella. La muerte es la frontera de la virtud. Los antiguos llamaban a los muertos gente que regresa. A ver, venga, les aclaro un par de cositas ahí que me acabo de dar cuenta que me equivoqué. Bueno, no, hay una que no es error, ahí donde ven beneficiente. Espero que lo recuerden que yo les comenté ese término que era muy propio de la escuela de Confucio, Zen, que en inglés se traduce como humane, que es, aquí si ven en el primer renglón, justo después del signo de interrogación, que está como un palito así, dos rayas horizontales, ese es Zen, y se refiere a lo que la sesión pasada les describí como
la ética que se deriva de reconocer al otro como humano. Entonces, ese es el beneficiente. Y me faltaron las comillas, me acabo de dar cuenta. Aquí lo que Yangtze dice debería ir desde con cuánta justicia entendían hasta el que no lo es se rinde a ella. Y ahí cierran comillas. ¿No? Ese es el comentario de Yangtze y lo que viene después, esa es la cita de Yangtze y lo que viene después es un comentario del editor de Lietze sobre esta cita. Entonces, la muerte es la frontera de la virtud. Los antiguos llamaban a los muertos, ahí me cometí otro error de tipografía, gente que regresa. Ahora, si llaman a los muertos gente que regresa, entonces los vivos han de ser los que viajan. Viajar y no regresar, estos son los que han perdido su hogar. Si una persona pierde su hogar, el mundo sostendrá que se equivocó. Si todos bajo el cielo carecen de hogar, nadie sabe que se equivocan. Esto retoma el primer capítulo del Lietze. Yo no sé qué me pasó aquí, esto está como lleno de errores tipográficos, pero bueno, espero que me los perdonen. El primer capítulo del Lietze trata sobre el problema de la muerte. Y yo sospecho que eso quedó como el primer capítulo del libro por una tradición, uno de los rasgos importantes que yo les mencioné en la clase pasada, la sesión pasada, del taoísmo como religión, ¿no? Del Tao Yao, una posición al Tao Ya, que es el taoísmo como filosofía. Y es que en el taoísmo como religión, la búsqueda de la inmortalidad se volvió un factor muy importante. Por eso es que este Lietze parece ser el último texto que conserva la esencia del taoísmo antiguo, pese a que es muy posterior, ¿no? Porque en una época en que al parecer la mayor parte de los que se estaban declarando taoístas ya estaban inmiscuidos en esa búsqueda alquímica de la inmortalidad y búsqueda por medio de técnicas de respiración, etc. El Lietze arranca con un capítulo que continuamente sale con cuento tras cuento, argumento tras argumento, para que dejemos de temerle a la muerte. Ahí está incluido, no lo puse aquí, me parece muy diciente, pero es que es un texto, un par de párrafos que están copiados tal cual del Chuang-Tzu, y aquí quería traerles algo original del Lietze, que es un texto más difícil de encontrar. Una historia muy bonita del Chuang-Tzu que dice algo como la hija del guardia de frontera, no sé cuál, se me olvidan los nombres de los personajes, la hija de un guardia de frontera que vivía en un castillo en una zona fronteriza, supo un día que iba a casarse con el príncipe de no sé dónde, ¿no? Y le dijeron que iba a tener que abandonar su hogar, el castillo de frontera en el que había vivido toda su vida. Y ella arrancó a llorar desconsolada por el sufrimiento de abandonar, ¿no? Su castillo, su jardín, su gente, y se fue camino a este palacio, al palacio de su futuro esposo, en profunda agitación y dolor. Y cuando llegó allá, descubrió que ella toda la vida había vivido en un castillo de frontera, hecho para militares y no para la cultura, hecho para la seguridad y no para el placer, y encontró jardines más hermosos, mejores compañeros, mejor conversación, música, artes, etc. Y pasó de un dolor profundo a un estado de hondísima felicidad por haber descubierto que la vida podía ser todavía mejor que la vida que ella llamaba. Y comenta Chuang Tzu, si esto, ¿no? O nosotros nos burlamos de la hija del guardia de frontera porque sintió pánico de ir a lo que sabemos que es mejor, solo porque no conocía lo mejor. ¿Cómo sabemos, nos dice Chuang Tzu, que eso no es lo mismo que nos va a pasar con la muerte? ¿Cómo sabemos que ese temor que sentimos ante la muerte no es fruto de la ignorancia y que aquello que tememos realmente no es realmente aquello que deberíamos estar añorando? Eso es parte de lo que está detrás de esta misma historia del Lietzi, ¿no? La idea del viaje.
¿no? Esta realidad es un periplo, ¿no? En especial, y acá hay una insinuación metafísica, en especial claro, ¿no? Uno viaja para ver lo distinto, pero el hogar es el sitio del reposo. Y aquí parece estar apuntando esta metafísica taoísta de el Tao como la calma, ¿no? El Tao como lo que todavía no se ha manifestado como la diferenciación. El Tao como lo que puede ser nombrado, pero no ha sido nombrado y por lo tanto no es en sí mismo distinto, ¿no? Compuesto de distinciones. Tal vez es la expresión más adecuada. Eh, y el punto vendría a ser claro, viajar es muy bonito, pero la verdadera felicidad está en el reposo. Entonces, el punto vendría a ser nosotros, ¿no? Los vivos somos los viajantes, porque somos los que, como les mencionaba yo en clases, en sesiones pasadas, los que estamos posicionados. No hay forma de estar vivo sin tomar posición, ¿no? La vida es esencialmente deíctica. Yo vivo desde un punto de vista. Vivir es ser un punto de vista, casi, en esta filosofía taoísta. Eh, Ser un punto de vista es viajar, en la medida en que si hay un punto de vista, hay distinciones. Pero lo que todos deberíamos estar añorando es volver a la calma del hogar, ¿no? A la estabilidad, a la falta de distinciones. ¿Cómo es de ridículo, nos dice el Lietzi, cuando vemos al viajero que no quiere volver a su hogar, que se niega a abandonar el estilo de vida del cansancio, cuando debería estar aprovechando el viaje, sí, pero añorando también el retorno a la calma? Así deberíamos considerar a los muertos, a la vida y a la muerte. Y ahí está ese último comentario. Fíjense que aquí ya hay un algo que tal vez en alguna medida está en Chuang Tzu, pero con más sentido del humor. También lo vimos en algún momento en Lao Tzu, no sé si lo recuerdan, cuando Lao Tzu decía, mi camino es el más fácil de todo, pero nadie lo logra seguir. Eh, Está él, esto es absolutamente evidente, solo que como todo el mundo está viendo lo que no es evidente, nos negamos a aceptarlo, ¿no? Si todos bajo el cielo carecen de hogar, nadie sabe que se equivocan, los que carecen de hogar. Bien, creo que eso es todo lo que yo quería decir de este primer pasaje. Espérense, quiero confirmar. No, ya. Es que vienen unos pasajes que son un poquito más largos, me ocuparon 2 diapositivas. Entonces, pasemos a este segundo. Alguien dijo a Lietzi, ¿por qué valoras el vacío? Lietzi respondió, el vacío no tiene valor. Lietzi dijo, ese no es su nombre, ese siendo vacío, ¿no? Nada es tan bueno como la calma. Nada es tan bueno como el vacío. La calma y el vacío son conseguir dónde vivir. Dar y tomar son perder el lugar. El que, después de que sus asuntos colapsen, blande la beneficencia y la justicia, es el que no puede regresar. Esto me interesa, aquí me interesan 3 puntos, me interesa mencionarles 3 puntos. El primero es lo que les comentaba en el pasado de la forma en que se está aproximando el Lietzi a esta noción del Tao, ¿no? El Tao como aquello donde todavía no hay distinciones. Y si no hay distinciones, el Lietzi por lo menos asocia eso directamente con la calma, que esto sí se parece a lo que hemos visto en otros pensadores taoístas. Lo que yo les decía, el taoísmo en cuanto a filosofía ética no apunta al bien, apunta al bien vivir. Y el bien vivir no es ser moral, sino es estar tranquilo, ¿no? Es no sufrir por el hecho de estar vivo. Y lo que Lietzi nos está diciendo es, la calma se encuentra en el vacío. ¿Cuál es el vacío? El Tao, la muerte, ¿no? Vacío, esto es importante, fíjense, esto no es vacío como en negación del ser, que era algo que yo les mencionaba la vez pasada, o antepasada tal vez, ¿no? Que es, porque nosotros tendemos a tener una ontología de ser y no ser. Y acuérdense, desde el Tao Te Ching, el taoísmo tiene clara una argumentación de distinguimos ser y no ser, pero el no ser es tan activo como el ser, ¿no? El no ser es causalmente eficiente,
El no ser es un componente esencial a la hora de los nombres que atribuimos a las cosas, ¿no? Una cosa redonda pero vacía la llamamos un contenedor, redonda pero hueca la llamamos una pelota, ¿no? Está como chimbo el ejemplo, pero creo que entienden el punto, ¿no? Sí, un mismo objeto vacío o redondo o lleno, perdón, corresponde a categorías ontológicas distintas, ¿no? El no ser es tan importante a la hora de entender el mundo como el ser. Entonces el argumento de Lao Tzu era, no asuman que ser y no ser son categorías absolutas en el universo. Ser y no ser son componentes de cómo distinguimos y valoramos en el mundo, pero no corresponden a absolutos en la realidad. Entonces, aquí, cuando Lietz está hablando del vacío, no está hablando del vacío como no ser, está hablando del vacío como todavía no ser, si así lo quieren, ¿no? El vacío no es lo que no es, sino el vacío es lo que está por ser. El vacío es la posibilidad del ser, igual que es la posibilidad del no ser, ¿no? Vacío no hay nada, porque es que no hay nada, repito, es una categoría que depende de nuestros sistemas de lenguaje y acción. El vacío es aquello que permite el ser y no ser. Habría como que agregar un predicado nuevo a nuestra lengua, ¿no? A la manera en que lo intentó Meinong en Alemania en finales del siglo XIX, o como a principios del siglo XXI lo propuso Graham Priest en Towards Non-Being, ¿no? Ojo con esos predicados de existencia, ¿no? Porque es que hay muchas cosas que se están diciendo ahí. Hay una cosa, cuando yo digo existe o no existe, estoy hablando, existir y no existir ya me ponen adentro de mi visión del mundo, ¿no? Lo que está en mi visión del mundo, lo que está al interior de un recipiente, es lo que no existe, ¿no? Es el vacío al interior del recipiente. Eh, pero si el recipiente está lleno de agua, ahí sí algo existe. Entonces está para el pescado, en cambio, el agua al parecer es lo que no existe en alguna medida, mientras que el aire sí existe, en tanto es nocivo, ¿no? Esas son las historias del Chuang Tzu. Y hay otro, existir y no existir están en este nivel superior en el que yo ya introduje distinciones en el mundo a través del lenguaje y de la acción. Y hay un nivel inferior que es en el que existencia y no existencia todavía no son, no han sido determinados. No, esta es la pura posibilidad. Este es el vacío. Yo no puedo decir que el vacío existe o el vacío no existe. En tanto, eso sería poner el vacío aquí arriba, ¿no? Esta es la paradoja que vimos varias veces en el Lao Tzu. El Tao no se puede nombrar, ¿no? Tao es el nombre para lo innombrable. Tao es una forma de decir eso, ¿no? De lo que no puedo hablar. ¿No? De decir, cuando hablo del Tao estoy hablando de aquello que es antes de que yo empiece a ver, antes de que yo empiece a imponer, antes de que yo empiece a pensar, antes de que yo empiece a actuar. Ese es el vacío. Eh, De ahí que Lietz nos diga, ojo, el vacío no tiene valor. El taoísmo como postura filosófica no es un apuntemos a vivir con el vacío, ¿no? Digamos que el vacío es lo mejor de todo, porque acuérdense, valorar ya es distinguir, ¿no? Valorar ya es introducir un lenguaje de oposiciones en que yo necesito asumir que existe el opuesto. Valorar ya es determinar un curso de acción en que yo tiendo hacia un lado y evito otro. Si yo empiezo a valorar el vacío como algo positivo, no estoy preservando la distinción de niveles, sino que estoy cogiendo el vacío y postulándolo como una entidad más adentro de mi mundo ya lleno de distinciones, ¿no? De mi mundo ya particionado. Y por eso también ese no es su nombre, ¿no? El vacío no es el nombre, porque es que cuando yo nombro, de nuevo pongo acá arriba. Vacío, vacío en esa medida sería una palabra profundamente paradoja, una palabra
Vacío, igual que Tao, son palabras paraconsistentes, ¿no? Son palabras que se contradicen a sí mismas y que, por lo menos para el taoísta, entender la realidad es aceptar que existen entidades contradictorias, que existen nombres contradictorios, ¿no? Que existe tal cosa como un nombre que nombra y no nombra a la misma vez, ¿no? Yo no sé si ustedes, por ejemplo, saben la paradoja del conjunto de todos los conjuntos que introdujo Russell, ¿no? Como crítica al sistema de Frege. De, ¿no? Imaginémonos un conjunto, ¿no? Un grupo de cosas, y digamos que ese conjunto está compuesto por todas las cosas que no están adentro de ese conjunto. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Yo tengo el grupo de las cosas que no son miembros de ese grupo, miembros de ese grupo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo que algo no es miembro de ese grupo, lo es. Si yo digo que algo es miembro de ese grupo, no lo es. Ese no es realmente el paradoja de Russell, ahí la mezclé con unas paradojas más modernas, pero bueno, era para que se hagan una idea, ¿no? Entonces, hay muchos filósofos que salen a decir que eso es contradictorio, que esas entidades no pueden existir y que tenemos que crear sistemas filosóficos que eviten que se puedan construir esas entidades. La respuesta de gente que cree en entidades contradictorias, como otra vez Graham Priest, ¿no? Y los dialeteístas, es decir, no, entendamos que en el mundo hay cosas contradictorias, hay fenómenos contradictorios, existen. Y Tao, vacío, son entidades contradictorias, porque están definidas contradictoriamente. ¿Qué es el Tao? Es un nombre que no nombra, ¿no? ¿Qué es el vacío? Es un nombre que no nombra, ¿va? Son actos referenciales para poner fin a los actos referenciales. Por eso, yo en la primera sesión les decía que los filósofos taoístas, en buena medida, no son filósofos del lenguaje, sino son filósofos con el lenguaje, ¿va? Mm, yo no puedo hablar del Tao, ¿no? Yo no puedo hablar del vacío directamente. Yo no les puedo decir el vacío es, ¿no? Lo que se puede hacer en alguna medida es como apuntar. Yo les decía la vez pasada, y también la conferencia sobre Chuang Tzu, que el taoísta no asume una posición definitiva, sino que está en un continuo proceso de descubrir las falencias en los razonamientos absolutos, ¿no? Él no establece, no propone una teoría, él vive una práctica. Eh, Tao, vacío, eh, son formas de vivir esa práctica, ¿no? Es un nombrar que acaba al nombrar. Un poquito como a la manera de los koan del budismo zen. Yo creo que en algún momento les contaba que el budismo zen que conocemos con toda esa carga paradójica es el resultado de la lectura que hicieron los chinos de los textos budistas a la luz del taoísmo, ¿no? Entonces, en parte se hereda de ahí. Para ellos, la filosofía no es una teoría del lenguaje, es una práctica lingüística que tiene como fin ayudarnos a poner fin a la práctica lingüística, si así lo quieren ver. Bien, entonces, la calma y el vacío son conseguir dónde vivir, dar y tomar son perder el lugar. Aquí volvemos a esa metáfora con la que estábamos jugando en la diapositiva anterior, de el vivo es el viajero, el muerto es el que vuelve a su hogar, ¿no? Otra vez esta noción de la calma como el sitio que realmente me corresponde, ¿no? La estabilidad, pero no la estabilidad de tengo las cosas que son, sino todavía no hay distinciones, ¿no? La calma del reconocer que las distinciones son ilusorias, son cambiantes, son cambiables. Y me interesa esta última frase, el que después de que sus asuntos colapsen, blande la beneficencia, otra vez beneficencia con el gen del confucianismo, y la justicia es el que no puede regresar. Ahí hay una crítica velada al confucianismo, ¿no? Porque fíjense lo que está diciéndonos aquí. Nos está diciendo qué es lo que hacen los filósofos tradicionales. Los filósofos tradicionales
los eticistas tradicionales blanden, ¿no? Hacen uso de nociones como justicia, beneficencia, humanidad, etcétera, 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 para tratar de parchar lo que ya está roto, ¿no? Ellos ven un daño y tratan de imponer estas concepciones encima. De lo que no caen en cuenta es que el daño fue creado por el mismo que blande estos instrumentos, ¿no? Si yo digo, cuando yo empiezo a actuar a la luz del concepto de justicia, empiezo a reconocer que hay cosas que son injustas, ¿no? En ese sentido, el que actúa con justicia trae a la existencia la injusticia, ¿no? Entonces, de nuevo, el que trata de solucionar una situación apelando a conceptos y acciones morales, realmente no está solucionando, sino que está perpetuando la creación de estas entidades problemáticas, ¿no? Mientras más me declare yo justo, más injusticia traigo al mundo, porque más cierro el concepto de lo que es la justicia. Sí. Pasemos a la siguiente, que tiene dos partes. Sí. Entonces, Lietzi dijo, antes te daba por admirable. Le está hablando uno, esto no está en un poquito de contexto, perdón, ¿no? Entonces llega un discípulo nuevo a Lietzi y Lietzi lo ignora, ¿no? El discípulo se va detrás de Lietzi un tiempito y el discípulo lo ignora. ¿Qué? El discípulo se va detrás de Lietzi un tiempito y Lietzi lo ignora y lo ignora y lo ignora y lo ignora. Y el discípulo se enfurece, siente que lo están maltratando y se va. Y al ratico vuelve arrepentido y confronta a Lietzi, le dice, ¿usted qué clase de maestro es? ¿No? Me ignoró, creo que son 3 meses, ya creo que eso no se aparece en el texto. Lietzi le contesta sí, ¿no? De reclamo de, usted es un mal maestro porque me está ignorando. Entonces, Lietzi dijo, antes te daba por admirable. ¿Cómo llegaste ahora a ser despreciable hasta este punto? Ven, te voy a decir lo que aprendí con mi maestro. Yo mismo, tras 3 años de servir a mi maestro y tener a una persona por amigo, cuando no me atrevía a tener en mente la idea del así es, así no es, cuando no me atrevía a tener en boca el lenguaje del provecho y daño, entonces mi maestro empezó a mirarme de reojo y ya. Pequeño comentario, así es, así no es lo que hemos venido viendo desde el Chuang-Tzu, ¿no? Son estos términos moístas de lógico, ¿no? Lo más parecido de lógica moísta, son lo más parecido que tenían los sabios chinos a aceptar una proposición como verdadera y rechazarla como falsa. Y de paso, los moístas plantearon buena parte de su filosofía ética en términos de lo que es beneficioso y lo que es dañino. Que ellos lo planteaban, no eran precisamente utilitaristas, porque para ellos lo benéfico aplicaba a la sociedad entera y no dependía de individuos particulares. Pero bueno, esto está planteado en términos de una crítica al moísmo, ¿no? Fíjense, la filosofía del lenguaje y la filosofía ética del moísmo. Y Lietz está diciendo la primera etapa fue rechazar esa postura lingüística y rechazar la postura ética. Ambas por lo mismo, evidentemente. Ambas porque, acuérdense el pasaje del Chuang-Tzu, ambas porque detrás de ellas está la necesidad de creer que el mundo tiene distinciones naturales y no reconocen que las distinciones las traigo yo. Sí. Tras 5 años, cuando otra vez tuve en mente la idea del así es, así no es, cuando otra vez tuvo en boca el lenguaje del provecho y el daño, mi maestro comenzó a distender su cara, perdón, eso está otra vez lleno de errores tipográficos, comenzó a distender su cara en una sonrisa. Tras 7 años, cuando seguía las ideas en mi mente y no había nada de así es, así no es, cuando seguía las palabras de mi boca sin nada de provecho o daño, mi maestro me trajo así y me sentó junto a él. Tras 9 años, no tenía restricciones para las ideas en mi mente, para las palabras en mi boca, y no sabía si el así es, así no es, y el provecho y el daño eran míos, y no sabía si el así es, así no es, y el provecho y el daño eran de otro. Y no sabía si mi maestro me tomaba como profesor, si la otra persona me tomaba como amigo.
Dentro y fuera entran el uno en el otro. Y después mis ojos fueron como oídos, mis oídos como nariz, mi nariz como boca. Nada había que no fuese igual, igual a lo demás. Mi mente se concentró, mi cuerpo se liberó, huesos y carnes se disolvieron. No me percato de dónde se apoya mi cuerpo, dónde pisan mis pies. Acompañaba al viento a oriente y occidente, como hoja de árbol o corteza de tronco. No sé si el viento me cabalga o yo cabalgo el viento. Aquí está aludiendo a este Lietz, ¿no? Esa figura taoísta del sabio que trabaja el viento, que cabalga el viento, claramente. Pero bueno, vamos paso a paso. Este pasaje a mí me parece muy bonito porque nos indica, es como una presentación del proceso psicológico que implica aceptar el taoísmo como filosofía de vida. Esto no es no, sí es ética, sí es metafísica, pero yo les comentaba que el Lietzi, perdón, se caracteriza por ser un manual práctico, ¿no? Y mientras el Chuang-Tzu y el Lao Tzu, si bien tienen unos momentos Chuang-Tzu en especial tiene unos momentos de penetración psicológica sorprendentes, de una lucidez extraordinaria a la naturaleza humana, no tienen la preocupación de vamos a presentar la psicología del converso, para que ustedes sepan qué tienen que estar viviendo, cómo tienen que vivir, cómo se sienten. Esto sí, ¿no? Esto es como, esto es un texto que le dice al alumno, mire, esto es lo que usted va a ir sintiendo, ¿no? Esta es la sintomatología de convertirse en un taoísta, para que sepa si se perdió en el camino o no. ¿No? De nuevo, este es el texto más práctico y más amigable para el taoísmo. ¿Por qué no empieza uno por este texto? Porque creo, yo por lo menos siento, que estos textos, este fragmento, por ejemplo, puede ser profundamente oscuro si uno no tiene el bagaje metafísico que hemos ido adquiriendo poquito a poquito, por lo menos algunas luces en las sesiones pasadas, creo que no tiene sentido sin eso. Y otros pasajes del Lietzi, si no tengo ese bagaje, ¿no? Si no tengo, por ejemplo, claridad sobre este carácter paraconsistente del nombre Tao o del vacío, es muy fácil leerlo como a la ligera, ¿no? Como unos consejos tal vez demasiado evidentes, ¿no? Si no le agrego todo lo que está por debajo, toda la corriente filosófica taoísta, es muy fácil leer el Lietzi como un texto, sí, ligero, ¿no? De consejos, un poquito de sentido común, un poquito endebles. El texto se vuelve rico cuando uno puede leer entre líneas. Por eso terminar en él creo que es lo más provechoso en vez de comenzar por él. Pero bueno, entonces, sigamos. Primera etapa de la adquisición del taoísmo, entender que la lógica y la ética moísta de las que les venía hablando han de ser rechazadas como posturas absolutas, ¿no? Aquí detrás está ¿se acuerdan que yo les comentaba cuando empezamos con ese primer verso, el Tao Te Ching, los primeros dos versos, ¿no? El Tao que se puede seguir no es el Tao constante, el nombre con el que se puede nombrar no es el nombre constante. Y les comentaba que los moístas, igual que el confucianismo, ¿no? El Mengzi, por ejemplo, Mengzi, perdón, le cambié el tono, estaban preocupados por encontrar un sistema constante, un sistema absoluto, un sistema indubitable, ¿no? Detrás de ese así es, así no es, detrás de ese lo provechoso y lo dañino, está esta búsqueda del absoluto, por así decirlo. El término absoluto nunca aparece en la filosofía china, en esta etapa, por lo menos, ¿no? Más adelante sí un poco, no, pero sí está la búsqueda de lo que no es relativo, lo que no es cambiante, ¿no? Lo que se puede predicar y aplicar independientemente de la persona o el punto de vista. Eso es lo que se está rechazando aquí, ¿no? Ese así es, así no es ingenuo, ¿no? Este no es el término correcto porque eso es un término propio de la filosofía de la percepción contemporánea, pero que podríamos llamar realismo ingenuo, ¿no? El creer que como yo veo el mundo es como el mundo es. Eso es lo que aquí está rechazando.
¿no? La primera etapa del taoísmo nos está diciendo es entender que estos no son términos que correspondan a una filosofía absoluta. Siguiente punto, fíjense, tras 5 años, otra vez vuelvo a adquirir estos términos y otra vez el maestro me felicita por ellos, que a uno le suena como absurdo, hasta que recuerda ese hermosísimo pasaje del Chuang Tzu, en que dice, el sabio es el que no se deja llevar por el así, no es así, absolutos, sino que ilumina, deja que las cosas sean iluminadas por la luz del cielo y las aprovecha así, reconociendo que ese también es un así es. ¿No? Aquí está el reconocimiento de, ojo, el sabio no es el que se desvanece, ¿no? Porque es que vivir es estar posicionado. El sabio es el que reconoce su posición como una posición y no como la posición absoluta. ¿No? El camino de la adquisición del taoísmo como práctica vital, nos está diciendo, es decir, pues es que me figuró entender que hay cosas que me convienen y no. ¿No? Me figuró entender que a mí, si yo me acuesto a dormir en el pantano, se me van a enfermar los riñones. Pero no sé si eso es verdad o no, pero es por usar el ejemplo de Chuang Tzu. Pero reconocer que eso no significa que el pantano sea absolutamente malo. Es malo para mí. Fantástico para la salamandra, ¿no? Bien, entonces, tras 7 años, cuando seguía las ideas en mi mente y no había nada así es, así no es, cuando seguía las palabras de mi boca sin nada de provecho o daño, mi maestro me trajo así y me sentó junto a él. ¿Ah? Ahí, lo que viene a continuación van a ser estos siguientes pasos. Eh, Tienen que ver, son cada vez más narraciones más precisas del estado psicológico, porque yo ya tengo el conocimiento, nos está diciendo, ahora es cómo lo manejo, ¿no? Y nos está diciendo, el verdadero sabio, el sabio que supera esta primera etapa, es el sabio que ha aprendido a no preocuparse por el hecho de que estar vivo sea estar posicionado. ¿Vale? Es el que está posicionado, pero no le importa estar posicionado. No trae consigo ese esfuerzo por distanciarse del mundo y tratar de meterse otra vez en él a las malas. Es el que ya automáticamente se adapta y adapta a las situaciones. ¿No? El que no trae preconceptos y el que tampoco lucha contra sus preconceptos. ¿No? El que vive casi como sin vivir. Que se completa, que se perfecciona en esta última etapa, ¿no? Cuando no hay restricciones para las ideas en mi mente y para las palabras en la boca. Cuando no sé si lo que estoy pidiendo es provechoso para mí, provechoso para el otro. Este pedazo, por ejemplo, a uno le puede sonar muy extraño esto de, ¿no? Mis oídos eran mi nariz como boca, ¿no? Todo se disuelve, todo, etcétera. Esto tiene que ver con ese reconocimiento absoluto de con ese reconocimiento pleno, perdón, no, saquemos esa palabra absoluta que es muy problemática, con el reconocimiento pleno de entendamos que yo mismo soy una distinción en el mundo, ¿no? Que las posiciones tampoco son lugares absolutos, ahí sí, el absoluto sí metámoslo como algo malo. ¿No? Y en que mi identidad, mi individualidad, mi vida también está subordinada a determinadas posiciones. ¿No? Yo soy depende desde dónde me mire yo a mí mismo. Mm, vivir plenamente el taoísmo es tener esa capacidad para decir, no solo tengo que poder asumir los cambios del mundo en vez de imponer sistemas, sino tengo que asumir los cambios en mí sin imponer sistemas. ¿No? Es iniciar por concebirme a mí como un factor del mundo y terminar por vivirme como un elemento más del mundo, en un mundo en que las distinciones no son absolutas, en un mundo en que no hay nada absoluto sobre lo que todo esté anclado, sino que todo está anclado en la mera posibilidad que ni siquiera termina de existir. Um,
Sí, y fíjense además, aquí esto es como propaganda política de parte del Lietzi, fíjense además que hay una clara crítica a las posturas moístas y confucianistas con el cómo quiero ser yo, como eso que para muchos justamente es la metáfora del mal. ¿No? Piensen en todas las tradiciones, los poetas que lamentan qué dolorosa es mi vida, pase lo que pase, yo soy como una hoja en el viento, ¿no? El mundo me trae y me lleva. Eso es lo que para muchos es la tragedia de la vida. La tragedia de la vida es que no todo depende de mí, ¿no? Fíjense la postura estoica. Por ejemplo, no todo, aceptemos que no todo depende de mí. Entonces, ¿qué hacemos? Me preocupo solo por lo que sí depende de mí, ¿va? La postura taoísta, en cambio, no solo reconoce como los estoicos que hay mucho que no depende de mí, creo que son mucho más extremos, ¿no? El taoísta está dispuesto a decir, y de eso se trata al final de este párrafo, no es solo lo que afuera sea inconstante y no dependa de mí. ¿Quién soy yo? Tampoco depende de mí. Yo soy un componente del mundo en esa medida, yo soy tan inconstante. Y la solución taoísta es regocijémonos en esa inconstancia. No es busquemos algún tipo de constancia a la que yo me pueda aferrar y enfrentémonos al cambio con integridad moral y fortaleza, sino es gocémoslo, ¿no? Cabalguemos el viento. Y cabalgar el viento es cabalgarlo, no es dominarlo, no es adquirir poder para que me lleve a donde yo quiera, sino es dejarme llevar por el viento uno con el viento. ¿No? En esa medida sí se convierte en la figura ideal del sabio taoísta, porque él es el sabio que disfruta constancia del mundo como para mantener la calma. ¿No? Y la disfruta porque es el reconocimiento de la esencia misma del mundo. No es lo bueno, es, otra vez usémoslo en un sentido negativo, no es lo bueno, es lo absoluto, tratemos de llegar ahí, aunque eso solo sean ideas, sino es absoluto no hay nada, ¿no? Y lo absoluto no se puede vivir, lo absoluto es la negación de la vida. Usted quiere estar vivo, usted disfruta la vida, cabalgue el viento. Bien. Pasemos entonces a este último pasaje, perdón, también el doble. Entonces, el todo y la parte. Ya van a ver por qué le puse este nombre. Al principio creo que no es evidente. Lietzi dijo a Guan Yin, la persona lograda se sumerge y anda sin aire. Pisa el fuego sin calor. Camina sobre las 10.000 cosas sin temor. ¿Puedo preguntar cómo llega a esto? Guan Yin dijo, es guardar su energía pura. No es por conocimiento, ingenio, resolución o atrevimiento. Ven, te cuento. Lo que ordinariamente tiene apariencia, imagen, voz y color son todas las cosas. ¿Qué distancia puede haber entre cosa y cosa? ¿A cuenta de qué puede caminar adelante? No es sino color. Entonces, lo informe que concibe las cosas, lo que detiene sin tener cambio. ¿Quién logra agotarlo? ¿Quién logra detenerlo? Aquel permanecerá en su sitio y no profundizará, se esconderá en la historia sin comienzos, paseará por donde comienzan y acaban las 10.000 cosas. Su naturaleza será una, criará su energía, conservará su virtud y así entrará. Sí, perdón, eso debe ser una entrará. Y así entrará a donde se crean las cosas. Quien es así, su cielo lo guardará entero, su espíritu no tendrá grietas. ¿Cómo pueden entrar en él las cosas? Así el borracho que se cae de su carruaje, aunque sea rápida la caída, no muere. Sus huesos y articulaciones son iguales a las de otra persona, pero el daño no es diferente al de otra persona y su espíritu es íntegro. Cabalga, pero no lo sabe. Cae, pero no lo sabe. Muerte y vida, sorpresa y miedo no entran en su pecho. De ahí que se encuentre con las cosas sin temerles. Aquel todo lo encuentra en el licor y es así. ¿Cómo será entonces, ahí me faltó abrir signo de interrogación, cómo será entonces el estado de quien todo lo encuentra en el cielo? El sabio se esconde en el cielo, de ahí que ninguna cosa pueda hacerle daño. Fíjense, ¿no? En un tono levemente crítico, fíjense que aquí que el Lietzi trata de ser profundamente metafísico, es muy oscuro, ¿no? Y la prosa
la prosa es muy oscura, ¿no? Como que se le enreda a veces la gramática, la sufre un poquito el editor en este pedazo. Pero igual este sigue siendo un gran resumen de cómo se entrelazan metafísica y ética en el sistema taoísta. Por eso quise terminar estas 4 sesiones con este pasaje. Entonces, fíjense, lo primero que me interesa es, yo les había dicho y lo habíamos discutido, alguien me hizo la pregunta sobre el Tai Chi, ¿no? Si se parecía al taoísmo, y yo les dije que efectivamente en el taoísmo, en especial el taoísmo más tardío, el chi se vuelve un componente, un aspecto filosófico importante, un término técnico importante, ¿no? El chi como la energía, pero que lo que pasaba es que el chi se empezaba a leer cada vez más como respiración, como aliento, ¿no? Entonces, en vez de mantener esta distinción de aquí está el Tao y aquí está el mundo, cuando decían el Tao es el chi y el chi es la respiración, iban subiendo el Tao al nivel de la distinción, ¿no? Iban como perdiendo esa claridad metafísica. En este pasaje algo hay de eso, ¿no? Algo, pero no del todo. Aquí como que ya se empieza a ver, ¿no? ¿Qué es lo que hace el sabio? Guarda su energía pura. Y ahí detrás sí hay una cosa de cómo manejo mi cuerpo, cómo me enfrento al mundo, si están, ¿no? Encabalga un pedacito del mundo, del nivel del Tao con el mundo de las distinciones. No del todo, pero hay un algo, ¿no? Está ese primer pasito. Pero lo importante es que aquí todavía no nos está diciendo es pura respiración, sino entendamos que la energía es justamente aquello que me hace ser parte del mundo, ¿no? Mantener la energía pura, fíjense la posición aquí, ¿no? Energía se opone aquí a conocimiento, ingenio, resolución, atrevimiento, color, imagen, voz, apariencia, ¿no? Aquí sí está el chi, no es un componente del mundo, sino es anterior al mundo, es lo que mantiene al mundo vivo. En esa medida las cosas tienen energía porque tienen potenciales, y tienen potenciales porque pueden cambiar, no porque están determinadas, ¿no? ¿Qué es guardar la energía pura? Fíjense, no es conocimiento, ingenio, resolución o atrevimiento. Todos estos atributos, en especial conocimiento e ingenio, son atributos que exigen que yo ya haya fijado las cosas, ¿no? Que yo ya sepa cómo son las cosas. Yo conozco cuando entiendo, cuando cargo información. Y para el sabio taoísta eso es la perdición, porque es que el conocimiento me predetermina el futuro. ¿Qué es mantener mi energía pura? Es justamente reconocerme y reconocer mi vida como una posibilidad de cambio. ¿No? Estoy vivo porque puedo cambiar. Mantenerme puro es ser capaz de vivir con el cambio, ¿no? Ser capaz de vivir con la posibilidad y no la determinación. Reconociendo siempre que la vida es estar determinado, ¿no? Pero determinado de diferentes maneras, que el punto de vista no tiene que ser absoluto, que puedo cambiar de punto de vista, ¿no? Continuar siendo posibilidades de puntos de vista distintos. No cesar de ser un punto de vista, porque eso es morir, sino reconocer que puedo cambiar de punto de vista. Esa es la pureza del chi en esta etapa del taoísmo. Entonces, sé que este pedacito a cuenta de que puede caminar adelante es un poquito oscuro, es que quería mantener como la estructura de la oración china. Literalmente vendría a ser algo como a cuenta de que tiene derecho a estar más adelante, ¿no? Y el punto es a cuenta de que tiene algo el derecho a ser considerado lo que está adelante en vez de atrás, ¿no? Lo primero en vez de lo segundo, lo importante en vez de lo irrelevante. Y todo esto es este mundo de las distinciones, el mundo de color, apariencia, etcétera, etcétera, que abarca todas las cosas. Es un mundo
sin valores absolutos, ¿no? A eso va el qué distancia puede haber entre cosa y cosa, ¿no? Todos son distinciones que yo introduzco. Todos son reflejos de mi lenguaje y código de conducta, ¿no? En esa medida, ¿cómo puedo decir que hay algo más real, más importante, más valioso, más no sé qué, si todo por igual es el resultado de mis acciones? Bueno, otra vez lo podemos poner en esa crítica que hacía Lao Tzu a la inconsistencia de los códigos de conducta, ¿no? Actuar la justicia es crear la injusticia. La injusticia es tan fruto de su acción como la justicia, ¿no? La injusticia existe en su mundo porque usted introdujo el concepto y el código de conducta que es la justicia. Entonces, ¿cómo puede decir que esta es más importante que esta si usted introdujo ambas por igual en el mundo? No es sino color, ¿no? No es sino apariencia, no es sino lo que puede cambiar, ¿no? Apago la luz y el color se va, cambio el color del bombillo, el color del papel, el papel que rodea la lámpara en esta época, ¿no? Y cambia el color de la cosa, ¿no? El color es contextual, nos parece estar diciendo, ¿no? Yo puedo hacer que las cosas se vean de un color distinto cambiando el entorno en el que se encuentran. ¿Cómo voy a decir que hay distancias entre ellas? ¿Cómo puedo decir esto es y esto no? ¿Qué es, en cambio, qué es lo que habría que, y ahí valorarnos lo correcto, ¿no? El punto es, entendamos que si todo aquello con lo que vivimos es lo cambiable, lo mutable, el resultado de la posibilidad, y si entendemos que la naturaleza es que ya suena existencia, ¿no? Ahí tenemos un problema lingüístico, pero si entendemos que hay posibilidad de cosas nuevas y tratamos de vivir reconociendo esa posibilidad de nuevo como lo que concibe, y aquí concebir está en su uso de se embaraza con y pare a las cosas, lo que detiene sin tener cambio, ¿no? Lo que produce. Fíjense que cuando se introducen las distinciones, se detiene la posibilidad, pero el Tao presenta la posibilidad de distinciones sin que él mismo se distinga, ¿no? Eso es justamente lo que no se puede agotar, lo que no se puede detener, porque es la mera posibilidad, es lo que no está en el plano ontológico, eh, en el plano de lo determinado, y es en el plano de lo determinado donde las cosas se agotan. Mm, Justamente porque yo introduzco fronteras a las cosas. El que logra entender eso es el que encuentra el tesoro sin fin, ¿no? Porque es aquel para el que el mundo es posibilidad en vez de condena, si lo quieren poner así. Y aquí viene esto que casi, como en la diapositiva anterior, que casi se parece al estoicismo sin terminar de serlo, ¿no? Porque es la persona que reconoce eso, que reconoce que estos valores son, no sé si arbitrarios es la palabra, pero que los valores se pueden transformar dependiendo de la posición y que yo puedo efectivamente cambiar de posición, es la persona que no va a ser afectada por el mundo, ¿no? Pero de nuevo, no va a ser afectada porque reconoce que eso no es relevante a la luz de lo que sí es relevante, que es lo incambiable, sino porque reconoce que si todo es fruto de puntos de vista, si él mismo es un fruto del punto de vista, ¿qué va a ir a tomarse en serio? Ese tal vez es lo voy a poner así, ¿no? Una versión muy caricaturesca, pero es para darle un poquito de fuerza al punto. El estoico grecorromano básicamente podría verse como no se toma en serio lo de afuera, porque a la luz de lo de adentro, lo de afuera no merece seriedad. El taoísta le está diciendo a uno, no hay nada que merezca seriedad. No se tome en serio ni a sí mismo. A esa persona, ¿cómo la puede afectar algo? ¿No? ¿Dónde tiene el espacio, el espacio por el que se pueda colar algo cuando él mismo no tiene determinaciones?
¿no? Cuando él mismo no ha hecho distinciones entre el bien y el mal, y ahí esa es la grieta por el que se puede colar la preocupación, la pérdida de la calma. Si yo no hago distinciones, si yo veo que las distinciones son momentáneos resultados de una configuración de la posibilidad, eso está mal expresado porque suena que la posibilidad es lo que cambia. Yo ya les he dicho que no, que la posibilidad no cambia. Cambia los puntos de vista que tengo yo con respecto a lo posible. Dado eso, ¿cómo puedo ser yo afectado? Y fíjense la metáfora tan curiosa que usan para ilustrarnos lo que debe ser un sabio. Un sabio debe ser como un borracho. Ustedes ya se habrán dado cuenta que, salvo por este poema de Li-Pai que leímos hoy, los tres anteriores tienen a Li-Pai constantemente tomando, ¿no? Y es que el borracho se convirtió en la metáfora del sabio taoísta justamente por esto, ¿no? Que hoy en día también lo reconocemos, ¿no? El borracho es el que se cae y no se rompe justamente porque no se tensiona, ¿va? No se transforma, sino que se adapta, ¿no? Es un cambio muy fuerte. El taoísta nos está invitando a hacer un cambio muy fuerte en la forma en que concebimos el mundo, ¿no? El taoísta nos está invitando a decir, esa persona a la que usted siempre desprecia, esa persona a la que usted siempre mira mal, ¿no? El borrachín, ese es mucho más sabio que usted, en la medida en que no introduce distinciones absolutas, en que está dispuesto a cambiar con el cambio de las situaciones y los puntos de vista. Por eso es que no resulta dañado. Por eso es que no resulta afectado. Y si eso se logra a punta de alcohol, ¿no? ¿Cómo será, nos dice Li Tzu, cómo será aquel que lo logra porque asume la realidad entera? No es como el borrachito que se desconecta el switch, que se jala el cable de la conciencia un ratico para no enterarse de nada, sino es al que no le importa que esté conectado, básicamente, el que puede vivir como borrachito estando consciente, ¿no? Ese es el modelo del sabio taoísta. Y hoy creo que sí logré acabar a tiempo. Se me perdió esto, espérense. Aquí. Listos. Entonces, esa fue nuestra presentación de hoy. Muy interesante, profesor Felipe. Muchas gracias por esta conferencia magistral, por esta última sesión de taller, y vamos a dar paso a las preguntas, pero antes quiero recordarle a las personas que tienen preguntas, recuerden, pueden colocarlas en el chat de aquí de Google Meet y con gusto las leeré al profesor, o pueden levantar la mano y hacerlas. Voy a proceder primero a leer las que están en el Meet, que han venido como dejando escritas en medio de la clase. Y también recuerden que los que están pendientes de pronto porque se perdieron alguna sesión, vamos a subir a partir de mañana en el canal de la red, que enviamos el link a sus correos electrónicos, los videos de cada una de las sesiones, empezando por la primera. Entonces, vamos a proceder a leer la primera pregunta que encuentro. Dice Carlos Roa, dice, entonces, ¿se podría considerar la filosofía de Liezi como una apología de la muerte? Venga, yo creo que esa vale la pena leerla al tiempo que leemos la de Steven, que estaba aquí más abajito, que Steven la comentaba, y coger las dos al tiempo. Okay. Sí, dice, la leo. Dice, me da la impresión, dice Steven Valencia, de que en términos prácticos, la visión de la muerte que se extrae del Liezi comporta un modo de significar o entender ese hecho en general, una forma de comportarse ante la muerte, y con ello se está lejos de pensar una apología y todo lo que ello implica de la misma. Esto implicaría realizar unos cambios en el concebir los acontecimientos que nos acaecen terapéutica
pero en el Tao esto se nota así. Es un comentario y cuestión que suscitó la pregunta de Carlos Roth. Muy bien. Estoy con Steve. Esto no es una apología de la muerte. Fíjese que es que apología de la muerte, uno para hacer una apología defiende, ¿no? Uno para hacer una apología valora positivamente algo, ¿no? Y lo que aquí nos está diciendo, pongámoslo así, fíjese que estos argumentos van para ambos lados, ¿no? Aquí nos está diciendo, usted por qué asume que la muerte es malo, simplemente es de lo desconocido. Y fíjese que en muchos casos lo desconocido justamente es mejor que lo conocido. Pero el argumento podría hacerse al contrario, ¿no? Un taoísta, alguien que esté activamente buscando la muerte, perfectamente le podría decir, eso es lo desconocido. ¿Cuántas veces no ha entrado usted a un restaurante desconocido creyendo que va a ser mejor que el que conoce y descubre que es bastante peor, ¿no? Las apologías implican una toma de posición frente a, y el taoísmo filosófico justamente no quiere asumir posiciones en ese sentido. De ahí la importancia de yo no valoro el vacío, porque es que valorar está en el nivel equivocado de realidad, ¿no? Valorar ya implica introducir distinciones. Y justamente lo que el taoísta está señalando es, si la muerte tiene alguna ventaja, es que la muerte posiblemente sea el sitio donde no haya valoraciones, ¿no? Lo que hay es efectivamente una especie de terapéutica. Fíjense que además esto se parece mucho a los argumentos de Epicuro, ¿no? Que estos no son argumentos para decir, mátese, muera, fantástico morir. Estos son argumentos para decir, deje la guachafita, ¿no? ¿Cuál es su drama si no tiene ni idea? ¿Verdad? Está actuando otra vez como la hija del guardia de frontera a la que iban a mandar a la capital. No sabe a lo que va, porque asume que va a ser malo. ¿Verdad? Cuando llegue allá, miramos cómo lidiar con eso. Pero cuando llegue allá, llegue primero. ¿No? Y ya ha llegado, miramos qué pasa. Es posible que ya ha llegado, descubramos que sea la no valoración, que sería fantástico, que sea la calma absoluta, que sería fantástico. Pero el sabio taoísta tampoco puede venir a decir, yo ya sé cuál es la muerte. No, 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 no. ¿Va? En últimas, la lección del sabio taoísta podría pensarse así, ¿no? Es como cuando, no sé, como cuando uno sale del colegio y entra a la universidad, ¿no? Si uno ya dejó que el colegio le marcara el esquema de lo que es un sistema educativo y llega a la universidad, todo le va a parecer terrible, ¿no? Porque entonces en el colegio los profesores se sabían mi nombre, en la universidad no. En el colegio los profesores se preocupaban por mi situación psicológica, familiar, etcétera. En la universidad les vale un soberano pepino, etcétera, etcétera. Usted no va a valorar el cambio si llega con un sistema de valoraciones preconcebido, ¿no? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Llegar a descubrir que es distinto y mirar cómo lidia con lo distinto para seguir manejándolo con calma, ¿verdad? Ese sería el punto. Entonces, sí, no es una apología de la muerte, ¿no? Sí es algo así como una terapéutica en dos sentidos, ¿no? Por un lado, en él no asuma posiciones sobre lo que, no, sobre lo que desconoce, ¿no? Porque eso no hay argumentos para ello. Y por el otro lado, él, fíjese que los sistemas de valoración preconcebidos, con mucha frecuencia lo que hacen es impedir que la calma se mantenga con un cambio de circunstancia. Y dado que el mundo es un constante cambio de circunstancia, pues esto solo le va a terminar trayendo problemas. Un tanto así como algo como lo de segundo Wittgenstein, ¿no? O sea, como una terapéutica, pero también callemos sobre aquello que no, de lo que no podemos hablar porque no hemos experimentado, o sea, un poco por esa línea. Bueno, hay otra pregunta de Daniel Santiago Fique. Él dice, ¿alguna sugerencia de sinólogos introductorios al Tao? Quizá que toquen textos diferentes a los que aquí vistos. Ok. A ver, déjeme pienso un segundito. Yo los escribo aquí. Hay un señor muy controversial. A mí me parece muy injusto con algunos, demasiado injusto con unos, demasiado positivo con otros. Se llama Chad Hansen. Es un
Es un sinólogo que se declara a sí mismo taoísta y él dice de entrada, yo voy a leer la historia entera de la filosofía china a la luz del taoísmo. Tiene un libro famoso que se llama algo así como, yo no sé si está traducido a español, se llama algo así como Una visión taoísta del pensamiento chino. Está uno que he nombrado 1000 veces, Angus Graham, tiene un libro que se llama Disputadores del Tao, que es también un poquito controversial visión, pero abarca mucho terreno. Hay una, es que creo que se llama Fu Yu Yuan, es un clásico, un clásico introductorio a la filosofía china, un texto ya viejo, pero es un texto muy bonito porque efectivamente presenta muchos otros textos que aquí no hemos tratado y Fu Yu Luan, en oposición a Charles Hansen y Angus Graham, lo que hace es le trae uno pasajes, cita el pedazo del texto y le da uno contexto y agrega un par de comentarios, ¿no? Pero la idea de Fu Yu Luan es, si ustedes, si tienen un tiempito de buscar el nombre, puede que me la haya equivocado en algún lado, pero bueno, eso lo encuentran. La idea de Fu Yu Luan es, yo quiero dejar que ustedes, yo quiero dejar que los textos hablen por sí mismos. No quiero meter la mano más de lo necesario. Y hay un sinólogo francés especialista en Chuang-Tzu que lo relaciona con muchos otros textos. Ese no sé si está traducido a español. Creo que no está traducido a inglés tampoco, pero si leen francés es de lo más útil. Pero denme un segundito. Ya lo busco. Busco el nombre por aquí porque me falló la memoria. Billetet. Jean-François Billetet. Esos serían como mis... todos estos son clásicos. Charles Hansen en realidad creo que es el único... Billetet tal vez también sigue vivo, no estoy muy seguro. Angus Graham, Fu Yu Luan ya pasaron a la no distinción. Son textos muy clásicos, hay cosas más modernas, pero sí, tal vez yo recomendaría estos. Gracias, profe. Hay otra pregunta de Juan Carlos Rodríguez. Él dice, ¿cómo puede haber una aprehensión de la realidad sin ninguna mediación? ¿Es una especie de dejarse ir fundiéndose de manera indistinta con todo lo que existe? Está difícil esa pregunta. Fíjese, Juan Carlos, que ahí hay una especie de ambigüedad en estos textos taoístas, y es que por momentos parece decirnos, como ese final del capítulo del Lieh Tzu, en que parece que el sabio taoísta efectivamente percibe, no, es que uno no percibe la posibilidad, no aprehende la realidad, porque es que no hay realidad que aprender, otra vez, ¿no? Realidad está en este mundo de aquí arriba, no en el de abajo, ¿no? Irreal y real están en el mismo nivel de existente y no existente. Entonces no es que aprenda la realidad o aprenda, ¿no? Ninguna de las anteriores, porque no hay nada ni que aprender ni que aprender, porque esto ya sería hacer distinciones. Lo que hay es un reconocer la posibilidad, ¿no? Reconocer que las distinciones no son constantes, ¿no? Que hay posibilidad de creación nueva. Y lo que parece estar haciendo aquí el Lieh Tzu, y acá hay un debate que ya les menciono, pero lo que parece estar haciendo aquí el Lieh Tzu no es sintiendo la posibilidad, sino siendo la posibilidad. El mismo sabio convirtiéndose en posibilidad de puntos de vista distintos.
¿no? No en imposiciones, sino en transformaciones, si así lo quiere. Pero entonces no vendría a ser que el sabio percibe un mundo distinto al nuestro, sino que fluye con el mundo de una manera distinta a la que fluimos nosotros, ¿no? Que nosotros no fluimos, nosotros estamos, ahí la corriente nos empuja, pero todo el tiempo estamos ahí tiesos, ¿no? Si lo quiere pensar así, ¿no? Es como las primeras veces que uno se mete al mar, ¿no? A un mar medio picadito, que uno las primeras veces se trata de parar firme contra una ola, ¿no? Y siempre lo tumba y lo revuelca, no sé qué, porque uno quiere mantener una posición. El sabio es el que aprende el yo no le voy a ganar a la ola, entonces más bien dejemos que la ola me traiga y me lleve, ¿va? Pero no está percibiendo nada distinto, sino está viviendo distinto lo que se percibe. Bueno, eso por un lado, pero fíjese que allí es donde digo que hay un debate, ¿no? Porque los textos taoístas están llenos de un lenguaje que se parece al lenguaje de la meditación, pero hay una duda, porque es que nadie no es suficientemente claro si ellos están usando el lenguaje de la meditación para hablar de otra cosa o si realmente están proponiendo técnicas que parezcan medio meditativas, ¿no? Y lo digo porque hay pasajes como el Chuang-Tzu, en que Chuang-Tzu admite, usted nunca va a dejar de tener un es así y un no es así. Pero es que el es así de ahora puede ser distinto al es así de más adelante. Hay algunos textos que parecen decir a uno, usted nunca va a dejar de ver un mundo particionado. Lo que va a pasar es que usted va a permitir que el mundo se particione distintamente. Usted no va a introducir particiones. Hay otros textos, como este Litz, que sí parecen decir a uno, a lo mejor hay un nivel, ¿no? Hay medio nirvanesco al que se pueda llegar, pero no es del todo claro. Hay dudas, mejor dicho. Yo ya les mencioné tal vez hace 2 sesiones, a un señor Harold Roth, que sostiene que el taoísmo es en esencia una técnica de manejo de la respiración y meditación. Hay otros que dicen que a Harold Roth se le corrió la teja, ¿no? Entonces, sí, ahí hay un debate. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Veo aquí varias ya en el chat que han llegado. Dice, Brian Pérez pregunta, entonces, ¿el enfoque del taoísmo implica la búsqueda de la calma por medio de despojarse del determinismo, de establecer absolutos que se traducen en bueno y malo? Grandes rasgos, eh, grandes rasgos, vivir concibiendo todo y a nosotros mismos como posibilidad, afrontando la resistencia al no ser por nuestra naturaleza de encasillarnos en identidades y roles sociales? Muy bien. En buena medida, la respuesta es sí, pero quiero como ajustar un par de tornillitos que están ahí sueltos. Primero, ojo con esa palabra determinismo, ¿no? Aquí serían determinaciones, no determinismos. Es que determinismo corresponde a una corriente filosófica muy específica, ¿no? Determinismo corresponde a aquello contra lo que Aristóteles luchaba, que son los analíticos posteriores, cuando daba el ejemplo de la batalla naval, ¿no? Determinismo es decir, todo evento futuro, la verdad, todas las verdades que hablen del futuro ya tienen, todas las proposiciones que hablen sobre el futuro ya tienen un valor de verdad asignado en el presente. Esa es una forma de plantear el determinismo, ¿no? Y de eso no se trata el taoísmo. El taoísmo parece no preocuparse por esa posibilidad. Parece no preocuparse porque pues estos son los señores que nos están diciendo el mundo es posibilidad, ¿no? No, qué determinismo ni qué 5 pepinos, eso a ellos ni siquiera se les pasa por la cabeza. Eso sería la peor de las aberraciones para un taoísta, ¿no? Eso para un taoísta es decir, para un taoísta el determinismo equivale a decir, yo estoy convencido no solo de que mi forma de particionar del mundo es válida ahora, sino es válida por los tiempos de los tiempos. Pues, no le cachó. Pero la preocupación esencial no es con el determinismo, sino con las determinaciones. Es el reconocer que las determinaciones no son absolutas.
Bueno, afrontando la resistencia al no ser. Fíjese, ahí otra vez, ser y no ser, de nuevo para los taoístas, son ¿cómo lo voy a poner? Para los taoístas, el no ser es una manera de ser, ¿vale? Yo sé que he repetido esto mucho, pero el no ser es causalmente eficaz, ¿no? ¿Por qué puedo echar el vino en el ánfora? Porque el ánfora está vacía, ¿no? El vacío es lo que explica que yo vierta el vino, ¿no? ¿Por qué se revientan ciertas cosas cuando caen y otras no? Porque está hueco, ¿no? El hueco explica, ¿no? ¿Por qué está de noche? ¿No? Porque la tierra tapa el sol, ¿no? Porque no me llega la luz. ¿No? No ve, ¿Por qué veo los eclipses? Porque hay un taparse. ¿No? Lo negativo es tan causalmente eficaz como lo positivo. Y la eficacia causal es uno de los criterios que tengo yo para establecer realidad. Entonces, el no ser es tan real como el ser. Esa es esa ontología negativa, si ustedes así lo quieren llamar, ¿no? Una ontología que abraza la negatividad, una ontología que no se posiciona como la ontología es el ser, lo que está por fuera es el no ser, sino que está diciendo tenemos que tener una ontología que abrace el no ser como un componente esencial de la realidad. Entonces no es oponerse o no oponerse al no ser, es reconocer que el no ser es parte del mundo. ¿Por qué es eso importante? En parte porque así deja uno la guachafita. ¿No? Básicamente, el ser es lo bueno, el no ser es lo malo. La mitad de su vida está construida con el no ser, ¿no? Usted depende del no ser para vivir. ¿A cuenta de qué está peleando con el no ser? Eh, pero bueno, pero eso es una lección entre muchas. La verdadera lección taoísta, la verdadera preocupación aquí no es deje de resistirse al no ser, sino es deje de resistirse al cambio. ¿Va? Deje de imponer constantes. Lo constante es lo que no se vive, ¿no? La vida es inconstancia. Sí. Hay una réplica, profe, de Juan Carlos Rodríguez, y él dice, ese reconocimiento no es una forma de decir, es una forma de entendimiento experiencial, por así decir. Entendimiento experiencial. Ese reconocimiento es, yo no sé si ustedes han oído el debate, muy frecuente ahora también en filosofía de la mente desde Ryle, pero que cogió fuerza después con Fodor y que ahora hay una nueva corriente que está en esas, sobre el know that y el know how, ¿no? Yo sé hacer, yo entre sé y sé cómo, saber qué y saber cómo, ¿no? El mejor ejemplo yo creo que es el lenguaje, ¿vale? Yo no sé si ustedes alguna vez le han tratado de explicar a alguien, en especial a un extranjero, la gramática castellana, ¿no? ¿Por qué yo debo decir había siete pantanos en vez de habían 7 pantanos? La mayor parte de los hispanohablantes no tiene ni idea. La mayor parte de los hispanohablantes preguntan, es que ni siquiera hay un acuerdo entre los lingüistas. ¿Cuál es la diferencia entre ser y estar? No tengo ni idea, nadie la puede explicar, nadie nunca le atina. Y sin embargo, los hispanohablantes nunca nos equivocamos, ¿vale? Que es absolutamente misterioso. Esa es la diferencia entre saber qué, ¿no? Que es como saber la teoría, tener conocimiento proposicional y saber cómo. La mayor parte de los hispanohablantes somos profundamente ignorantes sobre el saber qué de nuestro lenguaje, pero casi todos le damos al saber cómo. Tal vez no casi todos, pero hay gente que sí le pega, ¿no? Quedémonos así para no ser demasiado optimistas tampoco. Si usted está diciendo entendimiento experiencial, una especie de saber cómo, yo le diría que sí, ¿no? Por eso yo repito, el taoísmo no es una filosofía del lenguaje, que es un saber qué, sino es una filosofía con el lenguaje, es un saber cómo, ¿no? Es usar el lenguaje para vivir, no es decirnos qué es el lenguaje.
¿no? Y de la misma forma ellos no nos están diciendo, esta es la teoría de la realidad, sino es, así puede andar usted en el mundo, ¿va? Que eso sí se siente, pero no se percibe, no se sabe, no es conocimiento proposicional, ¿no? La práctica taoísta, por eso les decía, no es un aprendan proposiciones, no es un aprendan tesis, sino es, ¿no? Aprendan formas de lidiar con las tesis. Bien. Gracias, profe. Maximiliano Niño pregunta, ¿dónde se puede encontrar más y diferentes relatos como el de la mujer en el castillo que se abordó en la sesión? En los libros que hemos venido leyendo, el Chuang-Tzu y el Lie-Tzu están plagados de historias. Son historia tras historia tras historia, cuento tras cuento tras cuento. Esos dos son las colecciones clásicas de cuenticos taoístas. Muchas gracias. Y Augusto Bonilla pregunta, ¿sería el taoísmo la nueva humanidad? Me temo, le voy a tener que pedir a Augusto que me explique qué entiende por nueva humanidad, porque no sé si él está usándolo como un término técnico que yo no conozca. Si me puede poner una definicióncita cortica de qué está entendiendo, puede que le pueda ayudar, pero es que no oigo nueva humanidad y me suena como ¿cómo se llama este filósofo mexicano de primera mitad del siglo XX? De José Vasconcelos, ¿no? La nueva Atlántida. Me suena como a eso, pero no tengo ni idea si eso es en lo que está pensando. O también Augusto puede encender el micrófono Por supuesto. y explicar la pregunta. Hola, buenas noches. Gracias por la oportunidad de reunirme a sus saberes, de aprenderles. Sí, me pregunto, ¿será que sí podemos vivir todos un taoísmo? ¿Sí podemos sincronizar un taoísmo para que sea casi que una perfección, la armonía de la existencia? ¿Correcto? Sí, se tenga esa certeza, entonces por ende podamos modificar desde el taoísmo, modificar estas malas experiencias que tenemos, estas negatividades, estos malos pasos, estas malas reencarnaciones, digámoslo de esta manera. ¿Será que si es el taoísmo, digámoslo así, aplicándolo todo, será el indicado para que podamos dar un salto grande como seres humanos, como que el avance tanto grupal como individual, que es de mucho el camino del que habla el Tao, como ese ser individual que si lo aplica tal vez grupalmente logre verse reflejado y ver reflejada la divinidad del Tao? A ver, esta va a ser una respuesta un poquito complicada. De eso se trata. Sí. Gracias. Venga, lo primero que le voy a decir es, si yo fuera un sabio taoísta, no le contestaría, ¿no? Eso sería el primer punto. Nunca le haga esa pregunta. Si algún día se topa un sabio taoísta, no le haga esa pregunta porque se va a llevar una cachetada como con un monje zen, ¿no? Porque le van a decir, ya, de entrada lo está planteando mal. Porque es que aquí me está preguntando si usted tiene que valorar el taoísmo, ¿no? Y está tratando de asumir una postura como un metanivel. Y lo que el sabio taoísta le va a contestar es, usted está subiendo un nivel, usted está dándoselas de que está a un nivel más arriba, pero lo que está pasando en este nivel superior es exactamente lo mismo que usted estaba haciendo en el nivel inferior. Usted está introduciendo distinciones, está introduciendo valoraciones, está creando lo opuesto a lo que quiere apuntar en el mundo. Eso probablemente sea lo que le diría un sabio taoísta, puede que con una cachetada, como los monjes zen, puede que con una parábola oscurísima. Como no soy un sabio taoísta y tengo derecho a hacer barbaridades, vamos a medio cometer una y voy a tratar de elaborar una pizca la respuesta. Lo primero, ahí hay un debate grande en cómo debe interpretarse el taoísmo, porque yo les comentaba que en el Lao Tzu, y esto se lo debemos no, ese no es buen introductorio, pero se lo debemos al autor de ese libro que se llama El Tao Prístino, que se me olvidó cómo se llama el autor, Michael algo, tal vez, que nos hizo caer en cuenta que el Lao Tzu habla mucho de reyes, pero los distingue de los sabios.
¿no? Y que usualmente se ha hecho una lectura del Tao Te Ching como un manual de ciencia política, pero eso tiene que ver mucho con la postura oficial de la academia china, que es profundamente confucianista, ¿no? Y parte esencial de la filosofía de Confucio era organicemos el Estado. Eh, pero cuando Lao Tse habla de los reyes y demás, parece estar diciendo algo como, sí, tiene que haber un rey, hombre, pues que sea lo más parecido que podamos a un sabio, ¿no? Pero no es el modelo, ¿no? No es el ideal, no es aquello con lo que soñamos, no es aquello a lo que deberíamos... mira, aquí Daniel nos puso el nombre, Thomas Michael, The Pristine Tao, muy bien. Sí, no es un buen libro introductorio porque a él le interesa mucho más el aspecto, el entronque del Tao con la tradición mística china anterior que la parte propiamente filosófica, pero el capítulo en que él habla de la política y el sabio del rey sí es muy, muy útil. Pero bueno, me concentro en la respuesta. Muchas gracias, Daniel. Entonces, sí, el taoísmo de entrada es difícil usarlo como una filosofía política masiva. Primero, porque no está clara la relación de rey y sabio. Segundo, porque cuando Lao Tzu habla de los reyes, usualmente lo que aconseja es, ¿quieres ser un gran gobernante? No intervenga, no meta la mano, no imponga, ¿no? Imponer es convertirse en Confucio, ¿no? Entonces, esto de creemos una sociedad taoísta, pues nos salió patas arriba, ¿no? Yo no sé si a usted le ha pasado cuando uno tiene un ataque de nervios y alguien le dice tranquilícese. Me dan ganas de decirle, pero usted es bobo. ¿No? Si me pudiera tranquilizar estaría tranquilo. ¿Cómo que tranquilícese? ¿No? Es el comentario más inútil que me puede hacer en este momento. Deme una solución. No me mande a estar tranquilo. Eh, ¿No? Esa sería esa sería un poquito la paradoja de una política taoísta, ¿no? Sea no siendo. ¿Qué quiere que haga? Imponga el Tao. No, pues la pelamos, ¿no? Porque el Tao justamente es el no introduzca distinciones absolutas, no introduzca valoraciones absolutas, aprenda a fluir con los cambios de las valoraciones, ¿no? Entonces, el taoísmo como política de Estado, eh, de entrada parece muy difícil de formular. No digo que sea imposible de hacerlo, pero es difícil de formular sin caer en contradicciones. Eh, le iba a decir algo más. Sí, tal vez dos cositas más. Una, creo que yo ya les había mencionado esto, pero es que a mí me parece muy bonito, que es que de los chinos se decía que en su vida pública eran confucianistas y en su vida privada eran taoístas, ¿no? Es como si ellos estuvieran diciendo, el taoísmo es la maravilla para vivir, pero yo no puedo vivir el taoísmo en una práctica estatal. Em, entonces, bueno, sí, pero y hay otra pregunta que me parece muy difícil y es, ¿uno realmente puede convertirse en un sabio taoísta? Que esta vendría a ser una pregunta como de psicología humana, ¿no? Esto es un ideal, pero ¿es un ideal lograble? No tengo ni idea. Me gustaría creer que sí, ¿no? Y a juzgar por la impresión que nos dejan los textos de Zhuangzi, por ejemplo, Zhuangzi vivía plenamente feliz, vivía reventado la risa, la pasaba fantástico en la vida por sabio taoísta. Eh, entonces, sí, no sé si se pueda lograr. Si se puede lograr, debe ser muy placentero, sin lugar a dudas. Pero no creo que se pueda aplicar como una política masiva de Estado. Sí, listo. Muy bien, entonces le damos la palabra a Daniel Pérez, Gracias. Un gusto. que Daniel Pérez tiene la mano levantada, puede hacer la pregunta. Daniel tiene el micrófono apagado. Ah, disculpa,
estaba pensando en que esta idea del no hacer, que digamos que tiene que ver con lo que menciona y que es una constante, digamos, en el pensamiento taoísta, el hecho de que, digamos, no hacer pareciera que no haya una correspondencia con otro término occidental. Y pienso, por ejemplo, en la idea de ataraxia o en la idea del laissez-faire, ¿no? Liberal. En qué grado el no hacer tiene o no tiene nada que ver con nuestros referentes de una inmovilidad o de un no hacer? Muy bien. Sí, se lo voy a poner así, creo que a ver si lo estoy entendiendo. Usted en últimas me está preguntando si el no hacer se parece en alguna medida o en qué medida se parece, en qué medida se diferencia con lo más cercano que tenemos en Occidente, que vendría a ser algo como el quietismo, ¿no? Que yo creo que sería el primer referente que a uno se le ocurre cuando le dicen cuál es una ética, una filosofía de vida occidental del no hacer, y uno piensa en el quietismo. Porque el laissez-faire del liberalismo creo que es como otra cosita. Pero también lo podemos discutir. Primero, con el quietismo, nada que ver, diría yo, ¿no? El quietismo está mucho más entroncado con el estoicismo. Y por eso yo traté mucho de separarlos, porque una lectura Lietz específicamente, que tenga mucho de estoica, no, una lectura de Lietz que no traiga un bagaje taoísta fácilmente lleva a un estoicismo. Y les repito, el estoicismo es una valoración, ¿no? Porque es que en últimas el estoicismo lo que le dice a uno es, hay cosas importantes en la vida, solo que son las que están aquí adentro y no allá afuera. Entonces no se preocupe por lo de afuera porque hay algo de aquí adentro. Ahí me gustaría poderle citar, porque no lo tengo a la mano, ahí de este fantástico novelista español, Juan Valera, no sé si lo conocen, fantástico novelista. Juan Valera tiene una novelita que no es una novelita fantástica, ahí se le fueron las luces en partes, hay que decirlo, que se llama El Comendador Mendoza, pero que en el primer capítulo del Comendador Mendoza hay una descripción del personaje que es hermosísima. Y Juan Valera dice algo como, ¿no? Hay dos formas de seriedad, ¿no? La seriedad que cree que hay cosas serias en el mundo y por lo tanto es de lo más seria con respecto a ellas, y la seriedad que sabe que no hay nada en el mundo digno de seriedad y por lo tanto nunca actúa seriamente. El Comendador Mendoza era el segundo. Eso dicho con la prosa de Juan Valera, que es la prosa más transparente y rítmica de la historia de la lengua castellana. Es fantástica la prosa de ese viejito. Pero el taoísta se parece al segundo, el estoico se parece al primero, ¿no? Fíjense, yo no sé si han visto los cuadros, el cuadro, por ejemplo, de Jacques-Louis David, ¿no? Que Jacques-Louis David era un gran admirador del estoicismo, ¿no? Entonces, el suicidio de Séneca, ¿no? No es propiamente estoicos, pero el juramento de los Horacios, que en algún punto se volvieron referentes estoicos, ¿no? Son estos sabios, dignos, importantes, mirando el futuro con cara de viva o muera, soy un hombre digno, ¿no? No, si ustedes buscan un dibujo de esos chinos de Chuang-Tzu, van a ver un viejito todo encorvado, reventado de la risa, con una cara de me importa un pepino dónde estoy. ¿No? Busquen dibujos de Li Pai, sale borrachito por ahí caminando dichoso bajo la luna, ¿no? Mojándose el vestido en el río. Es el decir, la noción de seriedad es tal que no puede existir, ¿no? El valor absoluto es un valor que no se puede vivir, no tiene sentido para el mundo. Ustedes dicen que lo que hay que tomarse en serio son los absolutos. En el mundo no hay absoluto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues no tomemos en serio nada, ¿no? Fíjense que eso es el quietista, repito, se parece mucho más al estoico, ¿no? El quietista es el yo no voy a meter las manos en el mundo porque hay algo que se va a encargar, ¿no? El mundo no lo entiendo, pero está diseñado, ¿no? El mundo tiene algún sentido, ¿no? Hay algo de valor en el mundo. Estoy hablando por lo menos del quietismo, ¿no? El quietismo como kantiano, heredado del protestantismo, etc. El quietismo wittgensteiniano puede que sea un poquito distinto.
El taoísta no está diciendo, no meta la mano en el mundo que no entiende porque el mundo tiene un sentido. El taoísta le está diciendo, meta la mano todo lo que quiera porque no importa, ¿no? Pero meta la mano según indique el momento, ¿no? No meta la mano con conceptos preconcebidos, no con sistemas preconcebidos, sino que meta la mano según lo que vaya necesitando el instante. Les voy a poner como una metaforita más, que es tal vez la diferencia entre el buen músico y el gran músico, ¿no? Se los voy a poner como un pianista, ¿no? El buen músico es, como alguna vez dijo Bach, el que toca todas las notas en el momento en que son y cómo son, ¿no? El que ya sabe cómo se toca la pieza y llega y siempre se las va a tocar a ustedes igual y es constante y tiene claridad. El gran músico es el que se adapta. El gran músico es el que le cambian el piano y va a tocar distinta la pieza. El gran músico es el que siente al público, ¿no? El gran músico es el que siente, no, el primer pasaje no me elevó al público tanto, entonces me toca que este segundo tenga más fuerza. O el primer pasaje me dejó al público en un estado de tensión, vamos a bajarle una gotica al segundo para que lo valoren, ¿no? El primero es el estoico, el segundo es el taoísta. Con perdón del estoico, que ahí dije que el taoísta era un gran músico y el estoico solo bueno, pero pues yo estoy dando charlas de taoísmo y no de estoicismo, evidentemente tengo preferencias. Sí, quisiera aprovechar para preguntar entonces si de algún modo, y también en relación a que, por ejemplo, complementara los textos con pintura, ¿habría forma, digamos, pensar que el saber taoísta se acerca más a la estética y a la literatura? Porque inclusive mostró o mencionó una obra literaria para quizás darle una pequeña analogía que a la filosofía en esos términos. A ver, voy a responderle en dos partes. Por un lado, me parece mucho más fácil hacer arte pensando en taoísmo que en otras corrientes filosóficas, en alguna medida, ¿no? No que sea imposible, pero o sea, si yo quiero, pongámoslo así, yo no sé si ustedes conocen las novelas de Benito Pérez Galdós, por ejemplo, que Benito Pérez Galdós cuando era muy joven escribía estas novelas de tesis, ¿no? En que él tenía una idea ética, una cosa clarísima, yo quiero exponer no sé qué situación moral, etcétera, que son novelas que Benito Pérez Galdós es un monstruo, entonces son bonitas, pero es un poquito tiesas, hay pasajes que no le cuadran, el final está macheteado, ¿no? Lo mismo le pasa a esta novelista inglesa, George Eliot, ¿no? Si ustedes leen, ¿cómo se llama esta novela temprana de George Eliot, del par de hermanos, que uno era carpintero? Bueno, se me embolató el nombre, ¿no? Que la novelita es muy, 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 muy buena y al final uno siente que George Eliot dijo, yo tengo una preocupación social, tengo una preocupación ética, voy a meter aquí mis estándares y la novelita se va picada en las últimas 30 páginas. El taoísmo, en cambio, con ese reconocimiento de la variedad, con ese reconocimiento de la capacidad de los conceptos para aplicar de manera constante a los fenómenos, con el a veces esto es bueno, pero eso bueno a veces es malo, creería yo que permite, hace que el autor sea más sensible a la textura del mundo, por usar la expresión de Cora Diamond, ¿no? Y capturarla. Pero bueno, esto es un problema de psicología estética. Eso por un lado. Por otro lado, le respondería, fíjese que usted me está preguntando, o podría leerse la pregunta como, bueno, llevamos toda esta charla de el taoísmo ¿no? El taoísmo no impone estándares, el taoísmo no clava tesis y el taoísmo, ¿no? Tiene este carácter mucho más pragmático, mucho más vivencial, performativo, si se quiere. El taoísmo es una filosofía performativa en vez de asertiva. Eso es más cercano a la literatura o a la filosofía. Yo lo que le respondería es, si entendemos por filosofía lo que hacemos en la academia occidental hoy por hoy, pues es más cercano a la literatura. Pero eso es un problema nuestro y no del taoísmo.
Sí, ¿no? Eso es un problema que nosotros hemos dicho, la filosofía va en este molde. Y por eso es que nos volvemos un 8 cuando tratamos de lidiar con filosofías asiáticas, africanas, latinoamericanas, ¿no? Porque voluntariamente hemos cerrado nuestra capacidad de reconocer trabajos filosóficos elaborados en medios distintos. Entonces yo ahí le respondería, si el taoísmo puede hacer algo, es enseñarnos, volvernos a enseñar que la filosofía no solo se hace en ensayos, ok, ensayos formales, papers, si así lo quieren. sí, perfecto, gracias. Está Adelante, Maximiliano. Maximiliano. ¿Tiene otra pregunta, Daniel? No, que Maximiliano tenía también lo mismo, iba a decir. De acuerdo. En torno a la estética del taoísmo y lo que se dijo hace poco, estaba pensando como en la obra de Jackson Pollock, el drip painting y esta característica performativa. Eso sería, digámoslo así, como similar al taoísmo, esa manera de hacer arte. Supongo que uno podría hacer una lectura taoísta de la práctica artística de Pollock, ¿no? Se lo voy a poner así. No voy a decir lo que hace Pollock es taoísta, porque realmente conozco la obra, la obra artística de Pollock. Alguna vez le vi un par de entrevistas, pero no conozco mucho el pensamiento detrás, ¿no? Entonces, sé que si se puede hacer una obra de Pollock, sí, muy probablemente. Así como alguien aquí, Daniel Santiago Fiqueniño, ¿no? Una aproximación a la estética, un esteticismo taoísta. Si uno lo quiere, yo creo que eso puede ser productivo en términos de Pollock. Si Pollock pensaba su obra a la luz de algo así, no estoy muy seguro. No tengo claro cómo era el pensamiento de Pollock. Si le interesa algo así, es que yo tal vez me iría al pensamiento y a la puesta en práctica de ese pensamiento de compositores como John Cage y Pierre Boulez, que ellos sí tenían claro el accidente y la creatividad como un componente esencial de la música, ¿no? Ellos tienen composiciones en que dejan abiertos pedazos de la composición a la respuesta de la pieza al entorno, ¿no? Al accidente, a la creación espontánea. Por ahí puede ser un poquito más productiva la búsqueda, creería yo. Más fácil, tal vez no necesariamente más productiva, pero más inmediatamente cercana. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? Nos quedan 3 minutos. De pronto para una pregunta. Pues venga, aquí yo veo en el chat, primero voy a volver a una alguien mencionó, ya no me acuerdo quién era, que el texto en chino tenía puntuación, sí. A los textos en verso no se les pone puntuación nunca, no, estoy mintiendo. ¿No? Usualmente no se les pone puntuación a los textos en chino clásico en verso, porque juegan mucho con la ambigüedad, pero los editores modernos sí puntúan por uno de los textos en prosa. Si se fija, por ejemplo, la edición del Chuang-Tzu que usé también tenía una puntuación. No son del original, son de los editores modernos. Pero pues es que la verdad yo no estoy al nivel filológico y no son muchos los que lo están para leer uno de esos textos sin puntuación, ¿no? Uno necesita, salvo que uno se quiera dedicar mucho tiempo a un texto, uno se puede chiflar si no le dan la puntuación de entrada. Uno después, sabiendo esto, uno después puede parar a decir, la petaquearon con la puntuación, yo cambiaría esto, yo cambiaría aquello, pero volver a entender
volver a empezar de entrada es muy difícil. Un intento de institucionalizar las ideas. No sé si sea un intento de institucionalizar propiamente, es una forma de ayudar a que lectores nuevos lleguen a ellos sin chifloretearse desde un comienzo. Sí, evidentemente tiene contratiempos, pero pues hay que hacer como un balance, preguntarse, bueno, prefiero dedicar 25 años a siquiera saber dónde acaban las oraciones antes de empezar a entender el texto, o tengo en mente que la puntuación es de un editor posterior y que por lo tanto tengo la libertad de decir, esto está mal puntuado, vamos a hacer switch, ¿no? Sin asumir eso como atentado contra el autor. Y rápidamente, había aquí para terminar, una de Juan Carlos Rodríguez Ochoa. ¿No? Hay un paralelo con la acción de la inacción en el budismo, o la inacción de la acción, si se quiere. Es que no solo hay un paralelo, sino que esta forma de pensar el budismo, esto se parece un poquito a lo que decía antes, tiene mucho que ver con que los intérpretes chinos del budismo lo leyeron inicialmente como una variante extravagante del taoísmo, y entonces desde que el budismo entró en China, eh, tuvo un influjo taoísta muy profundo, y que el budismo que nos llegó a nosotros, a Occidente, proviene de esa tradición, que en un comienzo llegó a nosotros en Occidente, proviene de esa tradición interpretativa. Más adelante empezaron a llegar tradiciones budistas que no habían pasado por esas, ¿no? Como el budismo del Nepal. Pero muchos de los conceptos que nosotros asumimos como esenciales al budismo corresponden a este budismo no indio, sino al budismo sinizado, puede que sea el término técnico, ¿no? Al budismo que ya pasó por un tamiz taoísta. Bueno, entonces, muchas gracias, profe Felipe. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron en la sesión, en las 4 sesiones, o que estuvieron aprovechando este taller. Les agradecemos mucho y vamos a estar enviando los certificados después de validar la asistencia por allá la segunda semana de enero, más o menos. Estarán recibiéndolo en su correo electrónico. Mientras tanto, estén pendientes del canal de YouTube de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión, donde van a poder encontrar los videos de las sesiones. Les agradezco mucho y bueno, que tengan una buena noche. Sí, muchas gracias a todos, muchas gracias por su participación, muchas gracias por la calidad de las preguntas, fueron de lo más motivantes, estimulantes, supongo que es el término. Y por supuesto, sí, no solo permanezcan atentos al canal de YouTube, estén atentos por favor a las comunicaciones de la red, que este tipo de eventos intentaremos realizarlos cada tanto. Y por supuesto, sí, pues estos son ¿no? unos primeros esfuerzos por establecer el tipo de programas que va a ofrecer la red, y por lo tanto cualquier comentario, cualquier recomendación que tengan, cualquier consejo, será muy bien recibido, por si quieren en especial enviarlo más adelante al correo, ¿no? Si tienen alguna sugerencia sobre cómo mejorar, por favor escríbanos. Bueno, y listo. Entonces, muchas gracias a todos. Les deseo una muy buena noche.